Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos da la oportunidad de poder estar acá reunidos, dándole siempre gracias a Dios, hermanos amados, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Dios es bueno. En eso, hermano, todos estamos de acuerdo. Las maravillas de Dios son grandes. Dios es exquisito, Dios es maravilloso. No hay otro como Él, a quien nosotros podamos adorar, a quien nosotros podamos, hermanos, darle gracias por su misericordia, por su amor, por su bondad. Todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, por ti, hermano amado. Dios ha sido grande en mostrarse, en manifestarse a nosotros, a nuestra vida. En toda su creación, Dios, hermanos, es maravilloso. Yo sé que estamos de acuerdo en eso, hermanos, que la misericordia de Dios es bella, es grande, hermanos. En esta hora damos gracias, Padre, porque nos has permitido adorarte, bendecirte y ahora, Señor, poder llevar este mensaje de tu palabra a través de la internet, a través de los medios sociales, Señor, a través de la predicación de tu palabra, con los que están sintonizando, con los que están, Señor, presentes por misericordia. Eres tú el que confirma, Señor, tu iglesia. Eres tú el que llama. Eres tú el que toca los corazones. Eres tú el que va a seguir trayendo, Señor, a las personas que tú quieres que vengan, Señor. Nosotros seguiremos predicando, creyendo que tú nos llamaste, creyendo que tú sigues haciendo discípulos, creyendo, Señor, con todo nuestro corazón que tú sigues obrando, Dios de los cielos, con ese poder maravilloso de tu infinita misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, que este tema sea de bendición para mis hermanos y hermanas aquí presentes. Edifícanos tú, Señor, muéstranos tú el camino. En medio de tanta confusión, tu iglesia tiene que estar sobria, no ebria. En medio de tantas tinieblas, tu iglesia es la luz. En medio de tantas herejías, tu iglesia tiene la verdad, Señor. En medio de tantas doctrinas de demonios que hoy se predican desde los púlpitos, tu iglesia tiene la verdad. Tu palabra es la verdad y no hay otra, Señor. Nosotros lo hemos creído, lo hemos recibido, lo tenemos aquí, Señor, bien grabado en nuestro corazón. Lo tenemos, Señor, estamos conscientes que tú eres el único Dios, el verdadero Dios, que queremos compartirte, que nos quieres hacer tus discípulos, que nos quieres levantar, Señor, para glorificar tu nombre. Nos quieres, Señor, unir con tu cuerpo, nos quieres unir con cada discípulo, nos quieres unir con tu iglesia, nos quieres unir con tus hijas, con tus hijos, Señor. Quieres levantarnos, quieres bendecirnos. Señor, tú quieres manifestarte a nuestra vida, quieres manifestarte a nuestro corazón. En el año 2023, Señor, tú tienes un camino, una brecha. Tú harás camino donde no hay para muchos de nosotros, para tu iglesia, para tus siervos que hoy están reunidos en todo el mundo, predicando tu palabra, adorándote en tus congregaciones, Señor, donde tú los pastoreas. Señor, sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando qué oveja está débil, buscando qué oveja, Señor, no tiene pastor, buscando qué oveja, Señor, está confundida, está dolorida, está enferma y se queda atrás de la manada. Pero bendito sea tu nombre, que tú eres nuestro pastor, que tú levantas ministros, que tú levantas discípulos y los empoderas y les das crecimiento, Señor, para que un día ellos también puedan guiar a su familia, en sus casas, en sus trabajos, a las personas que los rodean, sin creerse, Señor, grandes discípulos, son grandes contigo porque sirven a tus ovejas, a tu pueblo, porque servimos, Señor.
Ayúdanos a entender la manera de hacer iglesia, la manera de continuar con la iglesia, la manera de que la iglesia, Señor, sea como al principio, en el santo, que todas las personas, Señor, que están aquí presentes, aunque somos pocos, Señor, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Se están sintonizando en México, Padre Santo, a nuestra hermana Hilda, Padre. Bendice su casa, bendice su esposo. Gracias por esa bendición que le has dado, por esa bendición a su esposo, Señor, porque tú le hablaste a través de un siervo que vendría un trabajo mejor y lo recibió, Señor. Porque tú le dijiste, Señor, a tu hija que serviría aún más y está sirviendo aún más. Gracias, oh Señor bendito, porque tienes en México un plan. Tienes en tus pastores en México un plan, en tus discípulos y discípulas en México un plan grande para unir a tu iglesia, Señor. Para salir, oh Dios, de toda idolatría y para unirnos contigo, Señor, al estudio de la palabra, también para Guatemala, también para El Salvador, para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Suramérica, Señor, Argentina. Bendecimos a tus pastores en Argentina también, Señor, en Chile, donde también nos sintonizan, en Venezuela, Señor. Gracias te doy por este privilegio que nos das de compartir tu palabra. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús, glorifícate. Glorifícate, Padre amado. Que esta palabra llegue a cada corazón. Que lo que tú nos vas a hablar hoy, Padre amado, sea para confirmarnos como a ti te agrada, Padre. Con lo que tú nos has llamado a hacer, a cada quien en su lugar, cada quien en su don, cada quien con el talento que tú has dado, Padre amado. Que tu iglesia siga siendo edificada por tu Espíritu Santo. Que tu iglesia sea haciendo la función que tú quieres que sea, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendita sea su misericordia por siempre. Bendita sea su bondad, hermanos amados, porque Dios es grande en misericordia, porque Dios es grande, amados, y no hay otro como Él que pueda hacer las obras que Él hace. En esta mañana vamos a leer una vez más, hermanos, en el nombre del Señor, la palabra del Señor en Hechos. Venimos siempre con la línea, hermanos, de predicar sobre la función de la iglesia. Cómo fue fundada la iglesia, cómo fue, hermano, el propósito en el corazón de Dios para fundar una iglesia. ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia? Por ti, por mí. Dio su vida para que tú y yo, hermanos, pudiésemos ser parte de ese plan glorioso que es la iglesia, que pudiésemos alcanzar las riquezas en gloria que Dios tiene para nosotros, para que no estuviéramos solos, sino viniéramos a ser parte de una gran familia, donde tenemos hermanos y hermanas que no conocemos, pero que nos amamos porque andamos en el mismo sentir, porque tenemos un mismo Dios, porque somos su pueblo, hermanos amados. En esta escuela de domingo, escuela dominical, vamos a compartir ahora, hermanos amados, en Hechos siempre, ya que estamos tocando los 22 versos de la Biblia en el libro de Hechos que hablan o mencionan iglesia. Con el punto, con el entendido, con el deseo de poder entender cómo está la iglesia hoy, de poder darnos cuenta a nuestros ojos cómo es que Dios ha diseñado la iglesia, cuál es esa función maravillosa. ¿Estamos siendo esa iglesia que comenzó en el libro de los Hechos?
Estamos el día de hoy, hermano, porque si no lo estamos, como les repito en diferentes ocasiones, es importante que tú y yo nos ubiquemos, nos centremos bíblicamente hablando, en que esta sea nuestra base. Hermana, que esta sea nuestra base. Que esto sea, hermanos amados, lo que Dios está permitiendo que nosotros fundemos nuestra fe en la palabra, en la Biblia, que seamos bíblicos, que seamos, hermanos, que amemos la verdad, que amemos con todo nuestro corazón esos fundamentos bíblicos, no dudándolos, sino recibiéndolos. ¿Por qué? Porque su palabra es agua, hermanos. Miren este vaso. Agua viva. ¿Qué hace el agua aparte de darte vida? Te limpia. El agua te limpia. La usamos todos los días si nos bañamos todos los días. ¿Sí o no? Los que nos bañamos de vez en cuando también tenemos que usar el agua. Las plantas usan el agua. Ya no necesitas a veces, abono. La palabra también es abono, hermano. Ese conocimiento te da crecimiento. El conocimiento te da crecimiento cuando no dejas que el conocimiento te envanezca, te tupa la cabeza, ¿verdad? Y resultemos siendo cristianos, cabezones, grandes, una cabeza grande. Se imagina el hermano Milton con una gran cabeza y un cuerpecito todo pequeñito. Así es para algunos el conocimiento, mas el conocimiento de la palabra, cuando es aplicado por el Espíritu de poder, te llena, hermanos, de verdad, te llena, hermanos amados, con todo el poder que Dios te ha dado para que cuando tú le creas, si eres bíblico y estás, hermano amado, en esa verdad que Dios ha puesto delante de nosotros, que es su palabra, personas como la hermana Yasmín Rodríguez, como la hermana Hilda, como la hermana Gloria, como cada pastor, hermano, que nos sintonizan o que tú conoces, comienzan a caminar en esa verdad con este fundamento. Empezamos a descubrir un poder que no teníamos, que no es nuestro, sino que es de Dios, que es del Señor que nos ha llamado. El día de hoy, por misericordia de Dios, nos permite Dios una vez más entender el propósito de la iglesia de hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? ¿Cómo Jesús hizo discípulos? Usted sabe que no los mandó a predicar de primas a primeras. Usted sabe que los discípulos, hermano, no dijeron de la noche a la mañana como le sucedió al Gadareno. Cuando Jesús fue al otro lado del Jordán, a Gadara, y encontró a aquel endemoniado que tenía legiones, que rompía las cadenas, que la gente le tenía miedo, que es liberado, y que cuando es liberado, lo primero que dice, permíteme seguirte. Y lo primero que Jesús le dice es, no, vete a tu casa, ve a tu familia. Y aquí viene, y cuéntale cuán grandes maravillas el Señor ha hecho contigo. Se regresa a su casa, usted lo sabe, lo puede leer en la Biblia. Regresa a su casa a contarles, pero ya no solo les contó. Al contarles, les mostró físicamente cómo ese hombre, cómo el estado de ese hombre había estado en un cementerio, atado, endemoniado, y ahora libre. Eso es el trabajo de hacer discípulos, que contemos las maravillas de Jesús, que nos empapemos de la palabra de tal manera que nosotros también podamos ver ese poder reflejado en nuestras vidas, que no prediquemos únicamente por predicar el domingo cuando lo hagamos, o porque nos conozcan, o porque seamos famosos, sino porque venimos a traer un mensaje que está haciendo discípulos.
Y al hacer discípulos, Dios sigue salvando almas, conquistando almas, salvando almas. Si tú no te haces discípula de Cristo, hermana, y solo te haces discípula del pastor Milton, no vas a llegar muy lejos. No vas a caminar muy lejos. Peor aún si el hermano Milton no se fija en ti como una discípula. Sin embargo, Jesús hizo discípulos y en ese transcurso de 3 años y medio les mostró todo lo que Él pudo mostrarles de lo que Él hacía, servicio. Se humilló hasta la sumo, hasta llegarle a lavar, hasta llegar al momento de lavarle los pies a sus propios discípulos, haciéndose aún más bajo que los mismos discípulos. Les mostró el amor, hermano, tan grande que llevó una cruz y fue al Calvario y permitió que lo bofetearan, que le hicieran daño, y se quedó, enmudeció su boca por amor. Hermanos, vamos a ver las maravillas de Dios juntos, el poder de Dios juntos. Cuando tú eres discípulo, Dios ya te está empoderando, Dios ya te está, hermano, equipando, Dios ya te está, hermana, poniendo en tu mente, en tu corazón el deseo de hacer las cosas que tú estás haciendo, que vas a hacer, que no sabes que vas a hacer, porque vas a ser usado y usada por el Señor. ¿Para qué? Para llevar una bendición a una casa, para llevar a una bendición a una ciudad, a una iglesia, a un trabajo, a una familia, a un esposo, a una esposa, a un hijo que antes no era convertido. Puedes ser usado con el poder sobrenatural de Dios que no sabías ni siquiera, no teníamos noción de cómo se iba a liberar un endemoniado, cómo se iba a reprender un espíritu inmundo, cómo se iba a parar una maldición, cómo se iba a romper un ancestro, un pecado de nuestros antepasados que venía arrancando con nuestra familia. Todos los hombres de las familias mujeriegos, un ancestro, un demonio, un hechizo, una maldición. ¿Cómo podríamos parar, hermano, a un brujo, el hechizo de un brujo yendo con otro brujo? No. El discípulo sabrá cómo hacerlo, porque aprenderá de su Señor. ¿Cómo, hermanos, íbamos a poner manos? Si los maestros muchas veces que teníamos nos prohibían, siendo pastores, nos prohibían poner mano en los discipulados, y nosotros íbamos, predicábamos, y cuando Dios se manifestaba y hacíamos una imposición de manos, mis ojos veían endemoniados ser libres en los discipulados, en los hogares. Se quedaba uno sorprendido, pero eso es porque uno está siendo discípulo, uno está siendo instruido, y muchas veces no por el hombre, pero el hombre, el siervo, el ministro, deberíamos de ser nosotros los que somos discípulos de Cristo. Y usted se va a alarmar, y yo me he alarmado, yo me he asombrado, porque ciertos ministros no hacen discípulos, porque ellos mismos no son discípulos, son predicadores, son personas que hablan, que transmiten un mensaje con un propósito. Tal vez fue personal, tal vez no es por amor, tal vez es por vanagloria, qué sé yo, pero lo importante es que hay discípulos de Cristo que ahora son pastores, que ahora, hermano, tienen un don, que ahora tienen un don de sanidad, de liberación, un don pastoral, un don, hermano, de maestro, un don de apóstol, un don de profeta, y ahora que han entendido qué es lo que Dios tiene para ellos, ahora ellos enseñan a otros sin un celo de que se va a levantar la hermana,
de que se va a levantar fulana de tal dentro de la iglesia, acaba de venir a la iglesia, tiene inquietudes, tiene talento, tiene dones, pero como si se levanta me va a robar las ovejas. Eso no fue así al principio. Impostores siempre van a haber, pero el discípulo oye la voz de su pastor. ¿Y quién es su pastor? No es el hombre, es Jesús. Tenemos que aprender a reconocer que la Biblia nos pone a Cristo como nuestro pastor, a Jesucristo como nuestro apóstol, a Jesucristo el Señor que está sentado a la diestra del Padre como el intercesor por ti. El sumo sacerdote es Jesucristo, Él es todo, es el primer resucitado entre nuestros hermanos, dice la Biblia. Él. Bueno, si Jesucristo es, entonces ¿qué función tiene el pastor que tengo? ¿O qué función tiene el predicador que escucho? Porque muchas veces escuchamos predicadores, pero no necesariamente es nuestro pastor. Pastor es el que te guía. Pastor es el que te da la mano. Pastor es al que tú le tienes confianza y va y ora por ti en el nombre del Señor y el Señor te sana. Cuando tú tienes una duda, cuando tú tienes un problema, una gran necesidad espiritual, cuando tú estás confundido y confundida y vas a un hermano a la iglesia, tal vez tiene el nombre de anciano, pero si a ese vas siempre, él es tu pastor. Y ese anciano no está tomando el lugar de su pastor, ni está robándole las ovejas, está dejándose usar por Jesucristo. Nuestra tarea para que la iglesia crezca y continúe su labor por el mundo, por las ciudades, por los países, por las casas, es hacer discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo que la Biblia dice que Jesús hizo, lo que la Biblia enseña, lo que los primeros discípulos hicieron. Tenemos que clamar a Dios porque levante ministros que son sus discípulos, porque Jesús esté en el corazón de sus ministros, porque prediquen por amor. Oh, bienaventurado el que tiene un pastor que ama a Dios, que tiene un corazón de pastor. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? David aceptó la gracia, Saúl no. ¿Cuál era la diferencia entre dos hombres que habían sido ungidos? Es que uno se apartó de la gracia, uno no tenía gracia para con otro, pero David sí tenía esa gracia. Hay pastores que tienen iglesia, que su talento los llevó a producir una iglesia y otra y otra y otra, y su elocuencia, hermano, y todo lo que Dios les dio, pero en su corazón no hacían discípulos, sino que la Biblia hoy nos va a enseñar en el capítulo 16 de Hechos, y vamos a leer juntos. Si usted me acompaña en la lectura, estaremos leyendo, hermanos, en el capítulo 16 de Hechos, porque es muy importante que conozcamos la función de la iglesia. Es muy importante que conozcamos, hermanos amados, para qué es la iglesia el día de hoy, en el año 2023. No es solo para hacer el culto. No es solo para adorar a Dios. Qué lindo que nos reunimos en esos edificios lindos, hermano, pero eso es lo menos que la iglesia puede hacer. No es tanto el edificio. Jesús se los dijo y se los enseñó a sus discípulos. No es el edificio, porque ese edificio en 3 días lo destruiré y levantaré otro nuevo, y está levantado en nuestro corazón. Está levantado en tu vida, hermana, en tu vida. Allí, templo de Dios, morada santa, en tu corazón el Espíritu Santo.
Y Dios guiando tus pasos, limpiando tu mente, guiándote día con día para que tú camines de victoria en victoria, de fe en fe. ¿Por qué de fe en fe? ¿Por qué no solo una fe y ya estuvo? ¿Por qué no solo una victoria y ya estuvo? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a qué oveja débil devorar. Y si el pastor está haciendo su función, esos discípulos van a ser fuertes. Esos discípulos van a tener una espada de 2 filos que penetra hasta la coyuntura de los huesos y se llama Biblia y se llama verdad. Y ahora ellos son libres de la esclavitud del hombre. Porque no solo el pecado nos hace esclavos, sino también a veces un hombre nos puede hacer esclavos de él. Estamos decididos a ser sirvientes, estamos decididos a servirle al hombre, a nuestro pastor. Gloria a Dios por ese sentir, pero más aún deberíamos de estar decididos de servirle a Cristo. Para que si ese hombre se chanflea, si ese hombre se aparta de la verdad, vamos a amarlo siempre, vamos a bendecirlo siempre, donde quiera que esté. Pero tú vas a seguir la verdad. Eso hicieron los verdaderos discípulos al principio. Pablo fue llamado sobrenaturalmente persiguiendo a la iglesia. Pablo fue hermano, cayó a suelo. Con nuestros amigos, hermanos, preguntamos, ¿cayó del caballo o cayó del camello? Como quiera que sea, cuando él se convirtió, Jesús se dio a la tarea de hacerlo su discípulo. Acuérdese que primero fueron discípulos y después apóstoles. Oh, bendito sea el Señor cuando nos ha permitido servirle limpiando baños, barriendo, trapeando, desempolvando las bancas, orando por las bancas vacías de la iglesia para cuando llegaran nuestros hermanos, colocando sonido, hermanos, cuidando las puertas, cuidando el estacionamiento, lloviera, tronara o relampagueara, allí presentes adorando a Dios por años, bendiciendo al pueblo de Dios, deseando un día nosotros también predicar. Pero hermanos, más que predicar, recuerde esto es bíblico. Los discípulos no desearon predicar desde el principio. Seguían al Maestro, seguían a Jesús. Estaban interesados en ver qué hacía Jesús, cómo se movía, cómo oraba, cómo ayunaba, cómo les enseñaba la palabra, cómo les predicaba la palabra, a dónde iba, cómo se mantenía, cómo vivía. Y Jesús, venid a mí, todos, no solo los que están bien, venid a mí los pecadores, venid a mí los enfermos, yo los haré descansar. Y ellos viendo, nunca se me olvida, hermanos, y son cosas de la vida. Cuando el pastor predica de acuerdo a un verdadero llamado, aunque sea su día de descanso, no va a anteponer su descanso, su día de asueto. Hoy es día lunes. Hoy no atiendo nada de la iglesia. Hoy es para mi día de feriado, mi día de descanso. Ustedes vayan a trabajar, pero la iglesia está compuesta de seres humanos que tienen necesidad todos los días. ¿Sí o no? Sí. Y si no se hace discípulo, si se aprende a delegar, por el día que el pastor no va a estar, no hay iglesia. No va a haber quien ore por una necesidad. No va a haber quien atienda a una oveja que se le acaba de morir su madre y ahora necesita de un pastor. Pero el que le predicó el domingo, el día lunes ya no es ni predicador ni pastor. Está desaparecido, no sabe uno dónde está. Y tiene derecho a tener su vida privada. Pero si hay discípulos, hay gente delegada,
Pero si hay, así como ayer, hermano, el pastor Edwin Reyes puso, hermano, algo muy lindo que me encantó. Está ungiendo diáconos, están ungiendo ancianos, diaconisas. Eso es exactamente lo que aquí vamos a ver en la Biblia. Hay que empoderarlos, hay que presentarlos delante de Dios de la misma manera que presentamos a un niño. Aquí está, Señor, guíalo toda su vida. Yo me acuerdo cuando presenté a mi hijo Donald. Qué tremendo momento. Nunca se me va a olvidar. Aquí está, Señor, es tuyo. Tú lo guardarás para siempre. Y tú me lo devolverás así como le devolviste, Señor, a Abraham, su hijo, cuando tú se lo pediste. Aquí está, Señor, toma. Aquí está. Guárdalo siempre bajo tu mano poderosa. Guárdalo siempre, Señor, porque solo en ti estará seguro. Y mis ojos lo han visto. Y mis ojos han visto cómo Dios respalda, cómo Dios cuida, cómo Dios bendice, cómo Dios engrandece al hombre. Tenemos que hacer discípulos. La iglesia tiene que seguir haciendo discípulos de Cristo. La iglesia tiene que empoderar a los ministros, tiene que empoderar a los futuros predicadores, tiene que ungir a las mujeres que hoy están siendo llamadas por el Señor para trabajar en el área que los pastores no pueden predicar o no pueden ir o no tienen acceso. Cualquier miembro de la iglesia debe de ser empoderado. Las iglesias tienen, o la iglesia de Cristo tiene que volver a vivir, tiene que volver a surgir, tiene que volver a tener la presencia de Dios que aquí en el libro de los Hechos la iglesia tuvo. ¿Por qué se apartó? ¿Por qué se apagó? Porque la iglesia pasó a ser el circo de los romanos. Porque la iglesia pasó a ser el hazme reír de la gente una vez más. ¿Por qué nosotros dejamos de pedir la guianza del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros, hermano, nos apartamos por amor al dinero? ¿Por qué nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué nosotros nos da envidia a los líderes que Dios levante a otros? Pero Pablo no fue así, los discípulos no fueron así, y la iglesia tiene que seguir tomando esa función, esa misión, esa visión de hacer discípulos, de empoderarlos. Amén. Aleluya. Empoderar a todos los hombres y las mujeres que quieren ser empoderados, que anhelan servirle a Dios, que anhelan servirle a su Salvador, que están dispuestos a dejar todo. Y ahora vamos a ver detalles de lo que es dejarlo todo. Ahora vamos a ver detalles, hermanos amados, que existieron, que todavía existen, porque la iglesia todavía sigue teniendo un corazón. La iglesia eres tú, y tu corazón debe de ser lleno, y tu llamamiento debe de ser confirmado, no desechado por el pastor que tienes. Confirmado por Dios, dejándonos usar para esos llamamientos santos, para ungir con aceite delante de la congregación aquellos que Dios quiere llamar, que Dios está llamando. Pero el deseo de Dios es que todos sirvamos, entendamos con responsabilidad ese llamamiento santo, ese llamado de Dios que nace, que nadie lo puede poner. Nadie ha hecho que yo anhele servirle a Dios, aunque he fallado como humano, aunque no soy perfecto y no me excuso. He entendido que debemos, hermanos, de pagar por nuestras consecuencias. Nuestros errores se pagan, aunque son perdonados por Dios y nos arrepentimos. Pero tenemos que seguir haciendo discípulos, iglesia de Cristo.
Hermano, hermana, hazte discípula de Cristo, hazte discípulo del Señor. Deja que Él te guíe. Entiende que no es poniendo tu mirada en tu apóstol de hoy, en tu pastor de hoy, a menos que ese apóstol, que ese pastor, solo podemos imitar, solo podemos copiar en lo que Él hace de Cristo. Todo lo demás no. ¿Cómo le vamos a imponer? Y lo hemos venido viendo en esta línea. ¿Cómo lo vamos a imponer a la iglesia que haga cosas que nosotros no entendemos y que no podemos llevar? Solo por mantener una religión, solo por mantener una apariencia. La gente de hoy, en su mayoría, en su carnalidad, en su vanagloria, como ya creció, ya superó, ya vivimos mejor, ya comemos mejor, ya tenemos el roce social que queríamos tener. Ahora, hermano, queremos personas por fuera blanqueadas, blanquitas, bien, inmaculadas, perfumados, maquillados, hermano, para salir en la cámara. Queremos lo bonito, gracias. Queremos lo bonito de la persona. Queremos un sepulcro blanqueado. Nos vamos por la tangente, nos vamos por lo superficial, nos vamos por lo que vemos únicamente y no por lo que Dios tiene en las personas. La iglesia debe despertar en el año 2023. ¿Por qué? Porque esta palabra se va a cumplir toda. Esta palabra toda se va a cumplir. Las calamidades que vengan, los dolores, los martirios, la tribulación, la gran tribulación, la cual Dios no quiere que pasemos. Y la iglesia no lo va a entender. Mire, hermano, el que se quiere arreglar, se quiere arreglar. ¿Cómo dice la Biblia? El que está limpio, ¿que se qué? Limpie más. Que se limpie más. Y el que está sucio, ¿qué dice? Que se ensucie más. No está obligando Dios a nadie. ¿Cuál es nuestro deber? Predicar la verdad. Este es nuestro deber. Hacer discípulos de Cristo. Hagamos culto, sí, pero hagamos discípulos. Las personas que van a los discipulados deben de ser empoderados como los ministros, como los pastores, como las pastoras. ¿Por qué? Porque ahí yo como pastor no puedo llegar. Pero alguien que está siendo llamado por Dios, hermano, ¿cuántos años yo fui a un discipulado, hermano? No les miento, se los digo en el nombre del Señor. Hermano, Dios sabe que en esto no miento. ¿A cuántos discipulados no fui yo en el 94, 95, 96, 97, hermano? Que llegábamos con una familia así, después de un tiempo, 60, 70, 80, hagamos otro, y dejábamos allá un discipulador y a esas 60 nos vamos a otra casa y se volvía a repetir. Había milagros, ahí mi esposa recibió lenguas, ahí fueron liberadas personas, literalmente personas sanadas, había administraciones tan gloriosas que aquel olor de perfume de rosa era evidente, lo podíamos sentir en el ambiente. Y sin embargo, no éramos tomados en cuenta para un ministerio. Debemos de empoderarlos como Cristo los hizo cuando Él les dijo, ahora vayan y echen fuera demonios. Cristo no dijo, estos me van a dividir la iglesia. Estos me van a robar, estos una tajada del gran pastel que Jesús vino a hacer. Como ahora muchos pastores tienen miedo, tienen celo, no permiten que nadie sea usado porque ellos están enfocados en recibir el diezmo. Cuando el pastor es mezquino, solo piensa en el diezmo, solo piensa en el dinero. Invierte un poquito para que la gente lo vea, ¿sí? Pero él está creciendo, se está haciendo rico.
Ahora ya no es aquel pastor de pueblo, de aldea, ahora es el gran siervo, por favor. Los discípulos que Cristo hizo no fueron así. Despierta, iglesia, despierta. Despertemos. Caminemos con Cristo hasta el final. Amén. Por una iglesia como al principio en el tiempo del fin. Una iglesia que levanta discípulos. Una iglesia como la que tiene el pastor Roberto. Restauración, ministerios. Restaurar a las personas. A restaurar ministerios. A restaurar discípulos. A levantar discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué no dijo culto? Por supuesto que el discípulo va a ser culto. Wow. Sí, qué rico es adorar a Dios. Juntos, en armonía. Nosotros no tenemos músicos acá, pero adoramos a Dios. Amén. Y la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y la presencia de Dios está aquí. Y quiere estar ahí, y quiere estar contigo. Y quiere que tú hagas milagros en su nombre, como discípulo que eres. Y quiere que tengas amor y misericordia cuando miras a aquellas personas que quieren servirle a Dios y no tienen a veces la ayuda pastoral. Ayúdalos, porque Cristo quiere ayudarte. Oh, bendito sea la misericordia de Dios, que le podemos adorar en espíritu y en verdad, no en música y en verdad. Algún día vendrán los músicos, pero tendremos estos momentos de quietud, de comunión, de presencia de Dios, de unción, donde nuestro corazón es lleno. Habrá momentos gloriosos. Habrá momentos exquisitos de adoración, de liberación, de sanidad. Como aquella mujer en aquella campaña. Que Señor liberando y ella escupiendo sangre así, bocaradas de sangre. Dios quiere que seamos sus discípulos. No que luzcamos lo que no tenemos, ni que anhelemos, hermano, ser ricos a costillas de las ovejas. Ah, Santo. ¿Cuánto nos falta? Bendita sea la paciencia de Dios. Hermanos, no hagamos que nuestra moda en la iglesia sea a Dios me entiende y sabe. No importa lo que yo haga. No, hermanos. Limpiémonos más. Seamos más sus discípulos. Quitemos toda la levadura, hermanos. Mire, si usted ahorita, literalmente, trajéramos levadura y pusiéramos levadura aquí a la Biblia, ¿qué harían? ¿Cómo quedaría la pasta de esta Biblia? Las hojas de esta Biblia. No desecho, sucio. Se notaría la levadura. Así es cuando lo que enseñamos lleva levadura. Cuando lleva y pone cargas en la espalda de nuestros hermanos. 1% de lo que dice la Biblia y 99% de lo que dice mi cobertura apostólica romana. De lo que dice mi apóstol. Prediquemos solo la verdad, seamos simples, hermanos. No nos luzcamos con sombrero ajeno. No vengamos a repetir lo que fulano, sutano, lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señor bendito. Leamos para ser bíblico, ¿verdad? Si no me van a decir a mí.
16:1 leo. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, 2 ciudades diferentes, donde se encontró con un discípulo llamado, ¿qué dice? Timoteo, ¿verdad? Amén. Pablo 16:1. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esa fue mi clase anterior, pero para que vea cómo llega y rápido le echa el ojo a Timoteo, hijo de una mujer judía, de un hombre griego. Y lo llama. Pero usted cree que solo lo llamó y le dijo, mira, Timoteo, veo que eres cañón, veo que estás comenzando. Mira, te voy a pagar un viajecito para que te vayas conmigo. Yo ando en mi segundo viaje misionero y quiero que te vengas conmigo. Vamos a ir a vacacionar. Mira, te voy a enseñar las ruinas a Grecia. Mira, te voy a enseñar las ruinas de Machu Picchu. Mira, te voy a llevar a Honduras y vamos a ir a todas las mejores playas. Y de paso vamos a medio predicar. Pablo no fue así. Lo enseñó, lo capacitó, pero no fue el único que hizo así. Lo trajo a él como Cristo, también trajo a Pablo. También trajo a los 12. Y lo empezó a llevar con él. Ahora si usted va, y eso es lo que nos toca, hermanos, el capítulo, si usted adelanta su Biblia al capítulo 18 de Hechos. 18 de Hechos. Y leo, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Por qué no se quedó quieto Pablo? ¿Por qué no se quedó solo en una iglesia y la hizo mega iglesia? Porque siempre tuvo en su corazón de ir a visitar las iglesias, porque siempre tuvo en su corazón, hermano, en su edad establecer ancianos. ¿Por qué tuvo, hermano, el deseo fuerte en su corazón de llamar diáconos y ungirlos? ¿Por qué tuvo en su corazón? ¿Por qué no se acomodó como muchos de nosotros? Que decimos, yo nunca voy a salir, tengo que estar en el servicio de mi iglesia, porque mi iglesia sin mí no funciona, de veras. Porque mi iglesia, yo tengo que estar aquí, porque aquí. Pablo no fue así. Y muchos de la Biblia en Hechos no fueron así. De hecho, Dios los forzó a salir, porque la misión es ir y hacer discípulos. Y halló, 18:2, a un judío llamado Aquila. Ahora vemos el llamamiento de Aquila, o la confirmación de Aquila, natural de Ponto. Ahora era un italiano. Ponto, dicha de paso. Yo quiero aprender italiano, hermanos. Que el Señor me dé ese don. Un día voy a hablar italiano. Y recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Me encanta a mí. Me encanta leer la Biblia, hermanos. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, los echó. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Pablo se quedó con Priscila y Aquila, porque Pablo era del mismo oficio que Aquila. Se quedó con ellos y trabajaban juntos. Trabajaban con sus manos, trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días. Trabajaba en el día y discutía en las sinagogas. ¿Qué dice? Todos los días. No como algunos que solo quieren predicar los domingos y tal vez algún día entre semana y no quieren trabajar. Y la excusa es, tengo llamado a tiempo completo. Y quieren vivir únicamente de los diezmos.
pero entre semana no hacen nada. Qué pena, ¿verdad? ¿Cuál será la condición de pobreza por esa mala manera de pensar? Pero como Dios nos está haciendo discípulos, aquí Dios está usando a Pablo para decirnos a todos los pastores que trabajemos con nuestras manos. Pablo hacía tiendas y Aquila también, pero discutían todos los días, platicaban, enseñaban todos los días. Qué lindo. Discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Oh, todos los días de reposo, los sábados. Y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué será persuadir a los fariseos? Pablo les hablaba de la ley, pero con los griegos era otra la conversación. Ellos eran de otros dioses y se encargaban también de gente que era inconversa. Los griegos eran gentiles, no eran judíos. Recuerda que Timoteo, su padre era griego. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo, ahora ya Timoteo, el que encontró en el capítulo 16, ahora ya Timoteo andaba con Silas. Mire qué visión la de Pablo de confirmar discípulos. Ahora cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo se iba a la vena yugular, se iba a la esencia de la religión judía, a hablarle a los fariseos, a los judíos, a decirles que aunque ellos no creyeron en Jesús mientras estuvo en vida y lo crucificaron, ahora él usaba todo momento de su ministerio para hablarles de la ley y convencerlos y mostrarles que Jesucristo era el Mesías. ¿Usted sabe lo que se necesita de conocimiento de la palabra para poder testificar de que el Jesús del Nuevo Testamento está mostrado en el Antiguo Testamento a las personas? Debemos de conocer la palabra. Un pastor debe de conocer la palabra. Oh, mire hermano, esos temas yo no meneo esos temas. Mire, tengo una pequeña noción. Un pastor debe de conocer la palabra. Debe estar dispuesto a predicar. No tomar días para un mensaje, hermano. Eso está bien para un principiante. Pero para un discípulo de Cristo, la palabra le tiene que fluir. La palabra, las verdades bíblicas tienen que fluir porque se supone que se entrega todo completo como Pablo. Si tú quieres ver cómo estás, háblale a un judío el día de hoy. Si es que algún día Dios te da la oportunidad y te vas a dar cuenta que no es fácil. Que te contradicen, que te muestran versículos y uno se queda mudo. ¿Sabe por qué? Porque uno no conoce la palabra. ¿Conoces la palabra? Si no, hazte discípulo de Cristo y verás que te va a iluminar para que estudies la palabra. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Pero oponiéndose y blasfemando, leo el 18:6, y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa estaba a la par de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Esto es muy importante, son detallitos. Porque cuando un hombre se convierte, existe la posibilidad que se convierta toda su casa. Esa era la visión. No solo un miembro, toda la casa.
Mire, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados en el momento, haciendo discípulos, bautizándolos. Pero Pablo iba de paso en esas ciudades. ¿Qué ocasionaba que Pablo llegara? ¿Sabe cuál iba a ser la función de Pablo en la iglesia, como debe de ser ahora? Él llegó a ver, este tiene llamado, este tiene anhelo, este tiene el don, vamos a confirmarlos como discípulos. Vengan, sean parte de, no es cualquiera, son los que tienen ese llamado, ese deseo de ser discípulos. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo, así como te habla a ti, así como me habla a mí, ¿verdad? Dios nos debería de hablar de esta manera. El Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Usted sabe el conocimiento que se le puede transmitir a un discípulo nuevo como era Priscila y Aquila en 1 año y 6 meses, que de estar viendo y viviendo y conviviendo y trabajando. Con Priscila y Aquila, Pablo se encargó de discipularlos, de adiestrarlos, de empoderarlos, de ungirlos, de imponerles mano, de quitar todo miedo si era que tenían miedo, de quitar, hermano, toda levadura, toda doctrina que hubieran podido traer de sus tradiciones anteriores o de su religión anterior, si es que la tuvieron. Y empezó Pablo a discipular a Priscila y Aquila, a Timoteo, que ahora ya viene de un viaje y se une con Pablo en esta ciudad. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. La oposición para Pablo vino de su gente. Él también era judío. La oposición muchas veces viene, como aquí, de los judíos, o sea, de las personas que son religiosas, como a mí me tocó, como tal vez a ti, como muchos otros. Muchas veces los ancianos, cuando no fungen como verdaderos ancianos para edificar y para confirmar y para orar por los enfermos y para levantar al caído, hermano, muchas veces esos líderes en ciertas iglesias están vendidos. ¿A quién? Al pastor, y no permiten que nadie se levante. Siempre andan ahí viendo así. Estoy viendo, hermano Milton. Estoy viendo, hermano Milton. Y el hermano Milton haciendo lo que Dios le llamó a hacer. El celo, la rencilla, el crujir de dientes. Hermano, ¿y usted por qué pone manos? Hermano, ¿y usted por qué libera? Hermano, ¿y usted por qué unge con aceite? Hermano, ¿y usted por qué eso? Porque lo dice la Biblia. Amén. Y los otros molestos. Entonces, eso se da, hermanos. Eso se da. A Pablo se le dio, posiblemente se va a dar contigo. Tú apégate a la Biblia y Dios te dé un pastor que también se apega a la Biblia, y estaremos en un mismo sentir y seremos levantados ambos, creceremos juntos como discípulos. Tú también, hermana, imagínate, tú veniste acá como ovejita, veniste acá, hermana, sin saber mucho de la palabra. Dios usó este vaso de barro, ahora ya sabes, ahora tú eres discípula de Cristo. Ahora hablas lenguas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que la hermana Nicolás, hermano, o la hermana Jasmine, que el pastor Henry, seamos usados cada quien en su área. ¿Para qué? Para ser discípulos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, como cuando a uno lo llevan con el pastor para acusarlo y decir, impone manos.
Mírenlo porque quiere dividir la iglesia, mírenlo porque esto, mírenlo porque el otro. Así llevaron a Pablo. Persuade a los hombres. Oiga, el gran error de Pablo. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Leo el 18:13. Esos fueron los problemas duros y serios de Pablo. Aquí lo llevan ante el procónsul. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio que un discípulo se levante en la iglesia tuya, pastor, a orar por otro, si tú miras eso, ayúdalo, enséñale para que lo haga mejor. Eso es hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia, confirmar a los discípulos. Usted no mira que Pablo haya venido y haya callado a Priscila y Aquila. Usted no mira que Pablo se puso celoso en contra de ellos. Usted mira que Pablo trabaja con ellos y al trabajar con ellos conoce su corazón, conoce sus hábitos, conoce todo, cómo viven, cómo comen, todos sus gustos. Denle para adelante. Qué lindo. Y al comenzar Pablo a hablar, se dio cuenta. Cuando los discípulos de Cristo hablan, la gente se da cuenta. Porque hablamos con verdad. Hablamos con respeto. Hablamos con integridad. Hablamos con conocimiento. Porque hablamos no para ofender, no para maltratar, no para imponer. Solo hablamos la verdad. Mas Pablo, leo el 18, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos, una vez más, se despidió de los hermanos. Él no dijo: aquí ya me entregan un buen billete, aquí ya me puedo retirar, hermanos, yo ya la hice, ya no quiero nada de hacer discípulo, eso es muy pesado usted. Y viera cómo pregunta, y viera que, mire, tantos errores que cometen los hermanos, que ya ni paciencia tengo. No, Pablo dijo: ya se quedan aquí, ustedes se quedan sentados, establece un anciano, establece diáconos del hermano. Ahora yo sigo, ¿a dónde? Al siguiente paso, a la siguiente misión, al siguiente llamamiento. ¡Qué bendición! Habiendo arribado a Cesarea, subió, el 21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez, esto es muy importante, pero otra vez volveré a vosotros. Ay, hermanos, siquiera así fueran los apóstoles. Ahora van a las iglesias grandes a hacer retiros. Y los vamos a hacer en el mejor, el más grande, el Convention Center de cualquier ciudad donde sea. Y vamos a cobrar tanto y esperamos de que lleguen tanto por tanto, es tanto. Y aquí está tu parte y aquí está mi parte. Y mejor si me traen doble ofrenda. El diezmo de los diezmos. Vénganse. Así fue Pablo. No, lo digo sarcásticamente, hermanos. Volveré a vosotros, no hacer otro retiro para cobrar más. No, a confirmar las iglesias. Pastor Otto, que me honras con tus saludos y abrazos, Dakota del Sur. Te quiero mucho, Otto. Pastora Ivette Bonilla, en Honduras para Cristo. Así de esta manera, el corazón de Pablo, edificar las iglesias y confirmarlas y supervisarlas. ¿Sabe cómo ahora se supervisan las iglesias? Mira vos, así, ¿verdad? En el teléfono. Mira vos, pastor, quiero que vaya a la iglesia de la casa del hermano Milton.
Fíjate que ahí vos se están reuniendo. Mira, quiero que le vayas a cortar. Anda, páralo ahí vos. Anda. Y me traes un reporte y me decís qué está pasando. Sí, quítale la cabeza a ese hermano Milton. Hay que imponer orden. Vas delegado. Decirle que vas de parte del apóstol, fulano de tal. Así edificamos ahora, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Qué envidia. En lugar de levántate en el nombre del Señor. Hermano Milton, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas una computadora? ¿Qué necesitas? ¿Un micrófono? ¿Necesitas un cable? Y a mí se me pela, ¿verdad? ¿Necesitas un cable, hermano Milton? ¿Necesitas un púlpito? Veo que el que tienes está todo chueco. Ahí está, que se cae, que cómo se mueve. ¿Qué más, hermano? Mira, sí, ¿quieres que ore por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Ya estableciste tu organización. Mira, si no, yo te puedo ayudar. Así nos ayudamos ahora. Pablo iba y acababa de estar ahí. Estaba saliendo. Pero voy a volver. Y sí vuelve en su tercer viaje misionero. Aquí está terminando el segundo. Estableciendo iglesias. ¿Cuántas iglesias has establecido? Los apóstoles de ahora tienen muchas iglesias. Pero ¿cuántas han dividido? ¿A cuántas les han robado los terrenos? Y yo conozco casos. Tremendo, hermano. Hay que confirmar las iglesias. Hay que hacer discípulos. Hay que ungir ancianos. Hay que enseñarles la doctrina, no de los apóstoles de ahora, hermano, porque están muchos chanfleados. Enseña la palabra. Mira, enseña la Biblia. Enséñala. Aquí, ¿ve? Enséñala. Biblia. Sí, Biblia. Aquí, ¿ve? Sobre la Biblia. Mira, esto dice la Biblia, pero hermano, mire el apóstol fulano, como me llama un hermano, es músico de años, apenado. Y por supuesto no voy a mencionar de qué ministerio es, pero dice, mira, hermano Milton, ¿cómo hiciste? Vi que te echaron de tu iglesia. Sí, me echaron, sí, me salí. Ok. Pues fíjate que yo tengo un problema, que aquí se están predicando unas cosas que no las entiendo. Y yo sé que pues has un problema serio. Y como, mira, ¿cómo hiciste? Pues la palabra, hermano, la palabra, confiando, orando, ayunando, clamando misericordia. No sabía dónde congregarme, no sabía dónde ir. Entonces Dios me abrió la puerta y fui a una iglesia americana y ahí me senté y ahí empecé a recibir algo nuevo, vino nuevo, unción nueva, y ahí el Señor me restauró, me sanó las heridas y ahí, hermano, me fui a otra dimensión. ¿Cuál es tu problema ahí? No, hermano, es que aquí dicen que si yo no soy de la cobertura, no voy a ser salvo. ¿De veras, hermano? Sí, hermano. Y fíjate que le consulté a un pastor de la cobertura y le consulté a otro de la cobertura, no sé qué hacer. Ay, hermano, yo no te voy a decir que te salgas, yo solo te voy a decir lo que dice la Biblia. Eso es, tienes que orar, tienes que creerle a Dios, tienes que pedirle a Dios guianza. Tú eres de Cristo, tú eres de Dios, hermano, eres un siervo, hermano. Tú conoces la palabra y si no la conoces, métete en la palabra, hermano. Empieza para comenzar, hermano, donde dice que tienes que tener una cobertura humana. Comienza, yo te puedo decir, pero tú toma tu decisión. Yo no te puedo obligar en nada. Así hay muchos. Mientras que Pablo, de ciudad en ciudad, y no cobraba por predicar, eso me encanta a mí, hermano. No cobraba por orar. No estaba afanado en, voy a tirar las paredes y lo voy a hacer más grande, aleluya. No, en hacer discípulos, en visitar las casas, en trabajar con Priscila y Aquila. Trabajaba con sus manos, hermano. Salía, tenía su horario, pero después a predicar, a enseñar.
dejaba, ¿cuántos no dejó empoderados aquí en estas ciudades? Priscila y Aquila no lo siguieron, se quedaron allí. Usted sabe cómo fue usado Priscila y Aquila cuando confirmaron, cuando escucharon a Apolos predicar poderoso en la palabra. Ahora Priscila y Aquila le iban a transmitir verdades escritas en la palabra. Verdades, y eso que no había Biblia, pero ya había Espíritu Santo. Ya había Espíritu Santo. La Biblia estaba siendo, hermano, inscrita, estaba siendo inspirada a través de la vida tuya, a través de la vida de los discípulos, a través, hermano, de todos aquellos que Dios estaba en su corazón. Hagámonos discípulos de Cristo. Pastores amados, hagamos discípulos de Cristo. Enseñémosles a que amen la verdad, a que amen la palabra, a que el día de hoy, hermano, las iglesias levanten como el pastor en Honduras, el pastor Carlos Bonilla. De un año atrás para ahora, estaba compartiendo ayer, ¿cuántas iglesias tiene ya? Que le han venido a dar, que le han venido, hermano, aquí le entrego esta iglesia, pastoréela. Están a 4 horas de donde él vive. Él no tiene carro. Estamos orando para que Dios le provea un carro al pastor Carlos Bonilla en Honduras. Lo necesita, es vital. Cada vez tiene que rentar, no tiene mucho dinero, no tiene mucha economía, pero lo hace y va. Y son viajes de días, hermano, con su esposa. Ivette Bonilla. Y ahí van a dormir, a comer con a un pueblo, a una aldea, aquellas montañas, hermano. Ahí se van a meter. Gente que no habla bien el idioma español, pero ahí van ellos. ¿Y a qué van? A ser discípulos. A confirmar, a confirmar. Estamos orando para que el pastor Nelson le ponga el techo a su iglesia. Necesitamos esa abundancia ahí. Necesitamos un techo para esa iglesia, hermano, porque llueve. Cuando llueve en Honduras, llueve. Y él está en el área más afectada de Honduras. Cuando llueve se salen los ríos, hermano, y no pueden salir de su casa. Comida no puede venir a ellos, hermanos. Las calles se hacen como que fuera una gran laguna, hermano. Tiene el pastor Henry, que tiene un corazón, que es un discípulo de Cristo, pero es un pastor lindo, bello. El hermano, pastor Milton, pastor acá, mira, aquí va una ofrenda, aquí va esto, aquí va el otro. Me manda las fotos de cuando renta una troquita, una pick-up. Hermano, pone ahí huevos, pone leche, pone de todo, hermano, y ahí va, tiene que llegar a un lugar y luego tiene que agarrar o rentar y ver quién lo lleva en un lanchón para llegar donde antes podía llegar caminando, en carro, en moto, como fuera, pero ahora no. Entonces hay necesidad, y ahí está el pastor Nelson, y ahí vive, y ahí tiene su congregación, hermano, tiene ya todas las paredes construidas y no tiene techo. Pablo llegaba a confirmar iglesias, a ver cómo estaban esas casas, a ver cómo estaban siendo salvos. Y usted lo leyó conmigo, se convertían, hermano, gente importante, el procónsul de Acaya, pero vamos a, hermano, bautizarlo. Yo me acuerdo, hermano, yo tenía que pedir permiso al que pedía permiso, y al que le pedía permiso, al otro que daba el permiso para llegar a la cabeza, para ver si podíamos bautizar a una mujer en la piscina de donde yo vivo. Nadie se atrevía, y el hermano Milton no sabía qué hacer, tenía que pedir autorización a la cobertura de la cobertura de la cobertura de la cobertura, para que allá vos, si querés bautizarla, así, allá vos, como que estábamos haciendo el peor pecado, hermanos. Allá vos, ahí mira. Wow, hermanos, para llevarle santa cena a un enfermo que a la final partió con el Señor, un diácono que había servido conmigo mismo por décadas en la iglesia. Pastor, yo siento en mi corazón como anciano irle a llevar una santa cena. ¿Qué?
Si vos querés andar, allá vos. Pero hermano, ya va a partir con el Señor, el hermano, solo un milagro lo levanta, hermano, está. Hermano, si vos te atreves, anda. Pero es que usted es el pastor, si usted me dice que no vaya, no vaya. Allá vos. Yo me quedaba más cargado, hermano, por haber tenido una buena intención y cuando llegaba a la iglesia ya no me hablaba. Qué duro, hermano, sufrir por el evangelio. Qué duro es. Muchas no entienden lo que estoy diciendo, juzgan lo que estoy diciendo, porque ¿cómo está hablando del pastor? Usted no sabe ni de qué pastor estoy hablando, hermano, pero es cierto. La iglesia sufre por falta de visión, por falta de equipamiento, por falta de entendimiento, cuando los ministros se cierran, no como Pablo, pero como queremos tener, o espero que sea, pero yo sé que el sentir de Dios es tener una iglesia como comenzó. Y no hablo de no tener televisores grandes, eso es el que puede, gloria a Dios. No estoy hablando de tecnología, estoy hablando de la verdad. Estoy hablando de la función de la iglesia. Hagamos discípulos, prediquemos la verdad, conozcamos la verdad, confirmemos a las iglesias, confirmemos a los hermanos y hermanas que Dios está llamando. Uy, hermanos amados, Dios va a levantar ministros. Dios va a levantar iglesia de Cristo. Dios va a levantar verdad. Dios, mire, tenemos ahora que seguir orando porque Dios levante ministros, discípulos que prediquen la verdad. ¿Saben qué, hermanos? Cuando alguien quiere levantar la verdad como un estandarte de vida, como una verdad a que acudir, en que ampararse, ¿sabe qué dicen? Está abriendo una champita ahí en su casa. Ahí déjelo, no nadie. Así tratan algunos ministros a otros que Dios quiere levantar. ¿Cómo quisiera Dios que en la iglesia, y son nuestras pláticas con el pastor, levante discípulos? Esa palabra que me dio el Señor, hermano, usted va a ser usado como punta de lanza aquí en Honduras. Aquí van a salir discípulos, aquí van a salir, va a empezar a abrir campos, iglesias. El ministerio de Cristo va a crecer, van a haber muchas almas. Y bendito sea Dios que se está dando, hermanos. No estamos empecinados, yo mismo no estoy empecinado de tener una gran iglesia con 2 o 3 que amen la verdad, con 2 o 3 que le crean a Dios. Si Josué estuviera predicando aquí en mi casa o en tu iglesia, él querría, hermano, conquistar Canaán únicamente con Caleb, de un mismo espíritu, completo a seguir. Cuanto más ahora en Cristo, que vivimos una gracia que nos permite, hermanos, ver lo que Dios quiere hacer. Trabajemos en ese sentir de gracia, confirmando iglesias. No porque nos creamos la gran cosa, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aleluya. Voy a terminar, hermanos. Voy a orar. Voy a orar, hermanos, por ustedes. Voy a orar por ti, hermana. Voy a orar por ti. Dejamos este tema para el siguiente. Pablo confirma y subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Y el 23, después de estar ahí un tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Confirmando a todos los discípulos, hermana Gladys. Dios la bendiga. Dios la bendiga, sierva, discípula de Cristo, sierva de Dios. La escucho predicar en la internet. Dios bendiga a su pastor que le permite, que tiene esa visión, hermana Gladys. El pastor Roberto Hernández tiene esa visión, confirmar discípulos.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Padre, gracias damos en el nombre de Jesús por aquellos que ofrendan, que traen aportaciones a tu iglesia. Señor, tú sabes que aquí recibimos y aquí damos, Señor. Tú sabes que no vivimos de predicar el evangelio, no cobramos por predicarlo, no cobramos por orar, no cobramos por sanar enfermos, porque tú eres el que lo hace de gratis. Como Pablo, trabajamos con nuestras manos para poder enviar un sustento, para poder enviar a pastores, hermano y hermana, para poder enviar pastores a una universidad para que aprendan la palabra. Te doy gracias por cómo invertimos, Señor, esa visión que nos has dado en Visión Emanuel, lo cual no veo que se esté haciendo en iglesia, Señor, pero no importa, tú me dijiste, no importa que no lo hagan, tú hazlo, porque esa visión te di, volver a encargarse de las ancianas de la iglesia, de las viudas de la iglesia, de los huérfanos de la iglesia, de los niños pobres y darles de comer, Señor. Ayúdanos a crecer y que nuestros hermanos, discípulos y discípulas sean confirmados, así como el pastor Henry va a darle de comer a esas ancianitas. Señor, ayúdalo, bendícelo, provéenos para provéele a él tú mismo, Señor, que él encuentre, Señor, esas bendiciones, que él sea levantado, Padre, que cuando él imponga manos, tú te manifiestes, Padre. Porque él también va a confirmar en su iglesia. Es una iglesia pequeña, pero no importa que sea pequeña en número, que sea grande en presencia tuya, Padre. En Honduras, el pastor Carlos Bonilla, en esa campaña que estaremos haciendo desde ya, Señor. Yo sé que seguirás haciendo milagros. Yo sé que obrarás. Yo sé que liberarás. Yo sé que sanarás. Yo sé que levantarás discípulos. Yo sé, Señor, que tú quieres llegar a Honduras con poder y con gloria, que ya estás en esa nación, que ya estás en ese pueblo, que los vas a liberar, Padre, y vas a levantar no grandes iglesias, vas a levantar ministros, vas a levantar discípulos, vas a derramar esa unción de hacer discípulos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, con el pastor Roque, Señor. Lo levantarás, lo bendecirás. Con el pastor Cano, Señor, Costa Rica, Nicaragua. Allá, Señor, con la hermana Andrea Viviana, Señor, maestra. Un día, Señor, confirmaremos ese llamamiento en su vida. Aleluya. Padre, nos seguirás usando para la gloria de tu nombre. No es con dinero que hacemos tu obra, aunque el dinero, Señor, nos servirá para contratar esos autobuses. Son 10 autobuses para traer a las iglesias a esta campaña. Vamos a hacer bulla en tu nombre. Vamos a conquistar en tu nombre. Señor, esa inversión tú la provees, Padre, de nuestro sudor. Esa inversión tú la provees. No invertimos para recibir más. Invertimos, oh Dios, miles de dólares para que tú te glorifiques y tus siervos, tus ministros, tus discípulos sean bendecidos, Padre. Nuestra recompensa está en el cielo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Gracias por estar sintonizados. Les encargo sus oraciones. Les pido, hermano, que nos lleven en oraciones, porque el Señor es grande y maravilloso. Nos vemos el día lunes, mañana, en el devocional, con la ayuda de Dios. Ahí estamos viendo el tema que está tan bueno de la gracia. Cómo fue aplicado en toda la Biblia, la gracia. Y que al final del tema, porque vamos a predicar de todos los textos de la Biblia que hablan de la gracia. Y si he hallado gracia, Señor, ante tus ojos, usted pueda discernir si está viviendo una gracia. Oh, hermanos, qué lindo es que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Bendiciones, hermana Liliana, no sé de dónde nos escucha. Liliana Martínez, bendiciones, siga adelante. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Por favor, haga sus comentarios.
si le gusta, si no le gusta. Hermano, testifíquenos cómo ve, cómo recibe Visión Emanuel, cómo recibe este mensaje para nosotros poder seguir adelante. Si tenemos que arreglar algo, lo vamos a arreglar para que nosotros podamos seguir siendo transparentes. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz domingo y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.